Buenas tardes, José. Buenas tardes a todos en casa. Arde la Corte graves acusaciones del magistrado Harris Díaz. Ahora Yu Prado pide que ratifique ante la Asamblea sus declaraciones hechas a Telemetro. Bueno, a propósito de esta carta, tenemos reacciones sobre la misma. En vía telefónica nos acompaña a esta hora el abogado constitucionalista Ítalo Antinori. Muy buenas tardes, doctor. Sus primeras reacciones ante esta misiva que hemos dicho busca emplazar al magistrado Harry Díaz por sus declaraciones a Telemetro Reporta. ¿Qué opinión le merece? Buenas tardes, un saludo cordial a todos los telespectadores. Mire, la carta que ha enviado el magistrado presidente José Eduardo Ayú Prado debe tomarse como una denuncia contra un magistrado de la Corte Suprema de Justicia al tenor de lo que establece el artículo 160 de la Constitución Política, en concordancia con lo que establece el reglamento interno de la Asamblea, que es la Ley 49 de 4 de diciembre de 1984, para todos aquellos telespectadores que nos siguen, porque además de ello la carta está dirigida no solo al presidente de la Asamblea, diputado Rubén de León, sino al presidente de la Comisión de Credenciales, el diputado Jorge Iván Arrocha. Nos parece que es, en la nota leemos que se dice que se envía en soporte digital la entrevista que dio el magistrado Harry Díaz en exclusiva a don Álvaro Alvarado hoy día a Canal 13. Sin embargo, nos llama la atención que los tribunales de justicia han señalado repetitivamente en la jurisprudencia penal que toda copia de grabación, para que sea prueba, debe ser obtenida a través de la Autoridad de los Servicios Públicos, ASEP, y esa grabación que se manda, obviamente, no ha habido tiempo de obtenerla a nombre de la ASEP. En el tercer párrafo de la nota que envía el magistrado Ayú Prado, se dice que la acción se hace a nombre del presidente de la Corte, es decir, de su propio nombre, el magistrado Ayú Prado, pero también se dice que lo hace a nombre de la presidencia de la Sala Civil, aunque no dice el nombre, significa que lo hace a nombre del magistrado Hernán de León, quien también fue elegido vicepresidente de la Corte en la cuestionada elección del 2 de enero. Y se dice que también se hace a nombre del presidente de la Sala Contencioso Administrativa, es decir, a nombre del magistrado Luis Ramón Fábrega, elegido ese día presidente de la Sala Contencioso Administrativa y quien fue señalado hoy día en su entrevista por el magistrado Harry Díaz. Nos llama muchísimo la atención que la carta también hace y envía a la Asamblea Nacional copia simple, dice copia simple, de una carta que el 28 de octubre del 2014, hace más de un año, había enviado el entonces magistrado de la Corte, Harley Mitchell, a la Asamblea Nacional, denunciando otra declaración pública que había hecho el magistrado Harry Díaz el 26 de octubre del 2014. Este hecho es curioso para nosotros porque deja entrever a nuestro juicio que la nota de Ayú Prado pudiera estar persiguiendo limitar la libertad de expresión del magistrado Harry Díaz o mandar el mensaje de que es preferible no hablar de todas esas cosas pantanosas que se discuten y se hacen dentro de esa Corte Suprema de Justicia tan cuestionada. Es decir, mandar un mensaje de que en la Corte se debe guardar silencio cómplice, la famosa ley de silencio u omertá, y que el pueblo soberano del poder no tiene derecho a saber las cosas. Y por último, nosotros somos del criterio, no tenemos la verdad absoluta, eso solo la tiene Dios, de que nos parece un grave error de José Eduardo Ayú Prado esta carta, porque deja entrever que fue hecha con la cabeza caliente, él que siempre ha sido un hombre de cabeza fría, producto de emociones y de disgustos profundos que le deben haber ocasionado las declaraciones del magistrado Harry Díaz, tanto a él como a los magistrados Fábrega y de León, ¿no? Creo que la carta le afecta más a Ayú Prado que al propio magistrado Díaz, porque nosotros pensamos que sin querer Ayú Prado favorece a Harry Díaz porque actúa como victimario, él y el grupo, me refiero a Hernán de León y Fábrega, y deja ver a Harry Díaz como la víctima de una venganza colectiva de los tres, por el pecado de haber hablado ante el pueblo, que es el soberano de todo poder, y haber revelado algunas vivencias y cuitas muy pantanosas y muy oscuras, sucias, dentro de esa Corte Suprema de Justicia.
Después de lo que hemos escuchado del magistrado Díaz, después de esta reacción que hace Ayub Prado y sobre todo también ante el clamor que se ha pedido, ha generado sobre todo esa reelección de Ayub Prado, ¿qué cree usted debe suceder ahora con esta carta que fue enviada a la presidencia de la Asamblea? ¿Qué tendría que suceder? Mire, yo pienso que lo más triste es que aquí no pase nada y lo que el pueblo quiere es responsabilidades políticas, jurídicas, legales y morales. Porque en este país estamos cansados, que nada pase, que nada ocurre, que aquí se mueve todo el piso moral, jurídico, político y muchas veces no pasa nada. Esta vez queremos que pase algo, que se abran grandes alamedas para una reestructuración total de esa Corte Suprema de Justicia. Y si me pregunta a mí, muy humildemente le digo, y es una opinión muy personal, que lo ideal sería que se fueran los 9 magistrados de la Corte por el bien del país y hubiese una gran reestructuración de la Administración de Justicia, incluyendo al propio magistrado Díaz, que entiendo que ha manifestado en algunas ocasiones que estaría dispuesto a irse con toda la Corte si los 9 se van y se abren, como he dicho, alamedas para una reestructuración integral de un colapsado sistema de justicia que tiene el país y que los panameños reclamamos un cambio profundo, una especie de revolución moral, que es lo que los panameños necesitamos. No que no ocurra nada, que esta vez ocurra algo, porque lo que ha dicho el magistrado Harry Díaz es muy serio, es producto de sus vivencias, de conversaciones, de vivencias que él ha tenido allí, de traiciones, de cosas muy oscuras y perversas, que yo creo que el pueblo panameño lo que menos quiere es que no pase nada. Aquí debe pasar algo. Muchísimas gracias. Le agradecemos al doctor Antinori por sus declaraciones y, bueno, las perspectivas en torno a lo que está sucediendo indiscutiblemente, más allá de las declaraciones de Harry Díaz, se ve entrever que hay un nivel de presión y de grupos a lo interno de la Corte Suprema de Justicia que recibe presiones exteriores. Entonces, el llamado que hace Antinori es que se borren a los 9 y se empiece un proceso de limpieza en la Corte. Veremos a ver qué sucede en los próximos días. Gracias una vez más.